hay titulares que de verdad te paran en seco. Y el del informe de Oxfam que vamos a desglosar hoy es uno de esos. No dice que las desigualdades son, no sé, injustas o problemáticas. No, dice que matan. Así de claro. Acompáñenme a ver qué hay detrás de esta afirmación tan, pero tan contundente. A ver, vamos directo al grano. La cifra central del informe es francamente escalofriante. Estiman, de una forma bastante conservadora, que la desigualdad contribuye a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. Hagan la cuenta, esos son más de 21,000 personas cada día. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Son vidas reales que se pierden por falta de acceso a la salud, por hambre, por violencia de género o por los efectos de una crisis climática que encima no provocaron. Bueno, para entender cómo se llega a una conclusión tan fuerte, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es eso de la violencia económica. Luego veremos el increíble y de verdad increíble aumento de la riqueza durante la pandemia. Le pondremos cara a esta violencia, entenderemos por qué el sistema funciona así, exploraremos las soluciones que se proponen y al final cerraremos con la elección que tenemos por delante como sociedad. Ok, empecemos por el concepto clave de todo esto. Cuando el informe habla de que la desigualdad mata, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, lo enmarca dentro de una idea más grande, la violencia económica. Entonces, el punto crucial aquí es este. La violencia económica no es un accidente, no es mala suerte. El informe la describe como el resultado directo de decisiones, tanto políticas como económicas, que se han tomado por décadas. Es un sistema, una estructura, diseñada de tal forma que concentra la riqueza y el poder en muy pocas manos, dejando al resto en una situación de vulnerabilidad que, y esto es clave, podría evitarse por completo. Y si hay un momento que ha expuesto este sistema como ningún otro, ha sido la pandemia de COVID-19. Mientras el mundo entero se enfrentaba a una crisis de salud y económica terrible, en el otro extremo del espectro, estaba pasando algo que no tenía precedentes. Y aquí la escala lo es todo. Pensemos en esto por un momento. La riqueza de los milmillonarios ha crecido más desde que empezó la pandemia que en los 14 años anteriores juntos. Es el mayor aumento del que se tenga registro. Mientras las economías de la gente común se contraían, las fortunas más grandes del planeta se disparaban, en gran parte por el alza de los mercados de valores. Y esto lo ilustra a la perfección. La brecha es brutal. Para los 10 hombres más ricos del mundo, su fortuna combinada se duplicó. Al mismo tiempo, se calcula que los ingresos del 99% del resto de la humanidad empeoraron. Ojo, no son dos crisis paralelas, son dos caras de la misma moneda, dos realidades totalmente opuestas generadas por un mismo sistema. El informe usa esta imagen casi surrealista para plasmar lo absurdo de la situación. La crítica no es al viaje espacial en sí, sino al contraste que es simplemente salvaje. Simboliza un mundo donde una riqueza que ni siquiera podemos imaginar coexiste con muertes que se podrían prevenir. Es una postal, una foto perfecta de nuestra era de desigualdad extrema. Ahora, pasemos de lo abstracto a lo concreto. ¿Cómo es que esta violencia económica se traduce en consecuencias reales y letales? ¿Cuáles son esas caras que menciona el informe? En la salud, la pandemia lo dejó dolorosamente claro. Mientras los países ricos acaparaban vacunas para su gente, a veces más de las que necesitaban, miles de millones en países de renta baja se quedaban totalmente desprotegidos. Este apartheid de las vacunas, como lo llama el reporte, no solo es moralmente indefendible, sino que en la práctica alargó la pandemia para todo el mundo, creando el caldo de cultivo perfecto para nuevas variantes. Y el costo humano es inmenso y se ve en muchos frentes. Cada año, la falta de acceso a servicios básicos de salud causa millones de muertes en países pobres. La violencia de género, que se agrava con las crisis económicas, se cobra la vida de decenas de miles de mujeres. El hambre mata a millones en un planeta que produce comida de sobra. Y la crisis climática, como vamos a ver, también tiene un impacto mortal y muy desigual. El cambio climático es, quizá, uno de los ejemplos más claros de esta injusticia. El 1% más rico del mundo es responsable del doble de las emisiones de carbono que la mitad más pobre de la humanidad, junta. Y sin embargo, ¿quiénes sufren las peores consecuencias? Pues esas mismas poblaciones más pobres, con sequías, inundaciones y fenómenos climáticos cada vez más extremos. Y esta cita de Greta Thunberg, que está en el informe, le da justo en el clavo. Sugiere que la crisis climática no es solo un problema técnico de emisiones y gases, no, es un problema moral, que nace de una idea muy arraigada, la de que unas personas y sus estilos de vida valen más que otras. Todo esto nos lleva a una de las ideas más potentes del informe.
La desigualdad extrema que vemos hoy no apareció de la nada. No es un fenómeno natural. Es el resultado de un diseño, de lecciones políticas y económicas que se han tomado a lo largo de la historia. Las raíces, claro, son profundas. Vienen de siglos de colonialismo y esclavitud, cuyas estructuras de poder y de extracción de riqueza todavía resuenan hoy. Y más recientemente, en los últimos 40 años, hemos visto políticas que sistemáticamente han debilitado los servicios públicos y los derechos de los trabajadores, mientras que la explosión de paraísos fiscales le ha permitido a las grandes fortunas y corporaciones básicamente jugar con sus propias reglas. Y es importantísimo entender que este sistema no le pega a todo el mundo por igual. Para nada. Su impacto es desproporcionado. Las mujeres, que hacen la mayor parte del trabajo de cuidados no pagado y son mayoría en empleos precarios, los grupos racializados que enfrentan discriminación sistémica y las personas que ya viven en pobreza son quienes sufren con más fuerza los golpes de esta violencia económica. Pero, a ver, si el sistema fue diseñado, también puede ser rediseñado. La segunda parte del informe no se queda solo en el diagnóstico, sino que se enfoca en las soluciones. Y argumenta que no solo son posibles, sino que están a nuestro alcance. La hoja de ruta que proponen se basa en dos grandes movimientos. Primero, recuperar recursos. ¿Cómo? Grabando la riqueza extrema y los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, para luego reinvertir ese dinero en lo que nos beneficia a todos, servicios públicos universales y de calidad, como salud y educación. Y segundo, cambiar las reglas del juego para reequilibrar el poder en la sociedad, fortaleciendo sindicatos y eliminando leyes discriminatorias. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Ya en 1938, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advertía sobre el peligro de concentrar demasiado poder privado. La cita nos recuerda que ponerle límites a la riqueza extrema no es solo un tema económico, es una condición necesaria para proteger la propia democracia. Y con esto llegamos al cierre de este análisis. La conclusión del informe es que nos encontramos en una encrucijada, en un punto de inflexión histórico. El futuro no está escrito, depende de las decisiones que tomemos ahora. La pregunta que nos deja el informe es directa, es poderosa. ¿Podemos seguir por un camino que perpetúa la violencia económica, la pobreza y la catástrofe climática? ¿O podemos elegir un camino diferente, uno que ponga la igualdad y la dignidad humana en el centro de nuestras economías? Una elección que, según nos dice el informe, va a definir a nuestra generación.